Buenas tardes chicos, son las 3:04 del día viernes 16 de octubre, vamos acabando semana, yo sé que posiblemente tengan muchas tareas, muchos trabajos que hacer y tengan poco tiempo para revisar, va a ser solamente una clase, una hora de clase de biología. La clase va a competir a partir del origen y la evolución de la vida. La clase pasada estuvimos viendo cuál es el origen de la vida, cómo funcionaba. Vamos a empezar a ver un poquito de las teorías sobre qué nos fundamentamos. Y a partir de ahí empezar a dar algunas características un poco más intrínsecas acerca de cómo se va a dar realmente estos fundamentos. Tenemos que realmente estudiar los fundamentos del origen de la teoría de la vida. Voy a preparar estas diapositivas, espero que sean de utilidad para ustedes. Entonces comenzamos. Vamos a darle 5. Perfecto. 1. Recordando lo de la última clase, vimos que el origen del universo lo podíamos sacar por teoría del Big Bang y a partir de la teoría del Big Bang podíamos sacar el origen de la Tierra. Hasta eso vamos a estudiarlo en parte de la física, parte de astrofísica y geología. En biología tenemos que estudiar el origen de la vida. Para ello hay varias teorías que pues a algunas personas les dolerán, a otras personas posiblemente entiendan el por qué se tienen que estudiar. Tenemos desde el creacionismo, que habíamos quedado que era porque Diosito lo demandó. La de generación espontánea, simplemente porque mágicamente, azarosamente aparecían las cosas. Por panspermia, porque éramos hijos de alienígenas. Por físico-química, puede ser la teoría de Oparin y Handel. Y después comprobada por Milley y Urey. Entonces, vámonos con un poquito de historia. Las teorías sobre el origen y evolución de la vida datan del origen del universo. Se cree que el universo se formó hace aproximadamente 12.000 a 15.500 millones de años. Astrónomos y físicos en todo el mundo intentan explicar hoy el origen del universo mediante varias teorías. Algunas de las más aceptadas, muchos las conocemos, son las teorías del Big Bang, también llamada teoría de la gran explosión o teoría inflacionaria, en el que tratamos de determinar con esta teoría que el universo se encuentra en expansión constante y esta expansión está dada porque hubo una explosión inicial y que esta teoría está basada en todas las observaciones que tenemos del microuniverso, de esas microfotografía que tenemos del universo, observando la matriz energética que podemos alcanzar a apreciar y ver cómo está en separación, está en expansión el universo. Podemos verla como a partir de una masa condensada en la que todas las dimensiones se encontraban colapsadas sobre sí mismas y era una sola dimensión, se separaron y empezaron a generar esta gran expansión de la Tierra, en general del universo. Empezaron a formar un poco de matrices de nubes de nebulosas, gases, que empezaron después a condensarse y a formar lo que ahora son planetas y estrellas. La teoría del Big Bang se basa en una teoría de relatividad de Albert Einstein. Matemáticamente es demostrable. Esto es importante porque tiene un fundamento real, tiene un fundamento matemático con el cual podemos demostrar hasta cierto límite que esta teoría, que esta expansión del universo existe. Explica cómo se expande y evoluciona el universo a partir de un primer segundo, una explosión. ¿Qué originó esa explosión? No la podemos determinar mediante esta teoría, cosa por la cual no podemos dar como una ley. Propuesta por 1922 por Alexander Friedman, muy modificada por George Gamow, la teoría de Big Bang postula que hace 12.000 a 15.000 millones de años toda la materia estaba concentrada en zonas pequeñísimas del espacio y la cual había temperaturas tan elevadas y en cierto momento se liberó. Toda esta energía se liberó y se dispersó, generando formación de materia, y esto es un posible origen de cómo se generó el universo que nosotros conocemos. En un principio el universo estaba formado por materia caliente, gases en combustión, incandescentes. Este fuego primordial, este primer calor que se formó, después de este gran estallido, el espacio fue expandiéndose junto con la materia y la energía. Durante la expansión de la materia empezó a concentrarse en ciertos lugares, lo que dio lugar a las estrellas, galaxias, a los primeros planetas, a los primeros sistemas solares. Y esto empezó a tornarse como lo empezamos a ver ahora. De acuerdo a esta teoría, el sistema solar se originó hace aproximadamente 5.000 millones de años. Entonces, desde aquí empezamos a tirarle un poquito a la teoría del creacionismo, porque si hace 5.000 millones de años se creó el universo,
¿Cómo es posible que según la teoría del creacionismo hace 6.000 años, que fue cuando Dios creó la tierra, el cielo y todo el universo, de la nada? Entonces tenemos más datos que fundamentan que es un proceso físico inherente del universo a que un ser divino llegó y lo decidió. Todos los planetas que componen el sistema solar, en la Tierra, parece ser el único que puede contener y sostener vida. No tenemos ningún rastro o evidencia que exista otro planeta con vida, pero el universo es bastante grande y confío que algún día lo encontrarán o nos encontrarán. En pocas palabras, teníamos una masa, todas las dimensiones colapsadas sobre uno y empezaban a expandirse. Nosotros podemos alcanzar a ver hasta este proceso como parte de evidencia, y esta parte interior solo la podemos tener como una hipótesis debido a que no tenemos datos suficientes para entender o ver qué es lo que realmente sucedió. Para ello, el humano apareció por azares, por propia jugarreta del destino. Apareció el humano. Vimos que la vida era algo un poco complicado de definir, y desde ese entonces el humano ha querido tratar de dar explicaciones o predecir qué va a pasar con nuestro futuro o cómo es que nos dimos origen. La primera teoría que se generó fue la teoría del creacionismo, en el que todas las religiones del mundo sostienen que Dios fue el creador de la vida. Hay relatos míticos que relevan el origen sagrado de la vida. Cada cultura tiene sus propios dioses, su propia versión de cómo nació la vida en los seres vivos, y todo esto incluye al hombre, ¿no? Si quisiéramos irnos a esa área, yo preferiría ser un poco más politeísta y creer en dioses griegos y romanos, pero es más hacia mi cultura helénica que tengo, que sobre otras que podría haber. Pero lo que nos sostiene el creacionismo es este dogma. La vida fue creada a partir de que Dios lo dispuso. Un creador, por creación divina. No hay más. No hay respuesta. Esto no nos responde a nada. De hecho, por eso esta teoría a mí no me agrada. No me está respondiendo nada. Me está diciendo nada. Solo me está postulando que algo lo creó y listo. Entonces, no sé, pero no me termina de convencer algo con tan pocos fundamentos. Pero igual, qué sé yo o qué sabré yo de esto. Después viene la teoría de Tales de Mileto. Tales de Mileto dijo: en el siglo V a.C., científicos griegos como Tales de Mileto plantearon la teoría de la generación espontánea, que como respuesta a la pregunta sobre el origen de la vida, creían que la vida se originaba a partir del lodo. Entonces dijeron: venimos del lodo, punto. Nosotros estamos originarios del lodo. A todo esto, ¿sí se están cambiando las diapositivas? Creo que no se están cambiando las diapositivas. A ver, vamos a revisar eso. Ok, vamos a ver que las diapositivas no se estaban cambiando. Vamos a pasar a la segunda versión, que sería esta, luego sería esto, y luego quedaría a partir de aquí. Ok, creo que así ya se ve. Me encanta, no me dicen que no están cambiando. Yo estoy como loco, tratando de explicar, y nadie me está escuchando aquí. Ok, entonces, el origen de la vida, por la teoría de la generación espontánea, nos dice que a partir del lodo, a partir de este material, se originaba toda la vida. Y que esto lo componíamos por otros 4 elementos. Y vamos a irnos un poquito, si quieren, a Avatar, en donde creíamos que era agua, tierra, fuego y aire lo esencial o lo necesario para estar en la tierra, ¿no? Que con un poco de lodo, fuego y aire generaríamos vida. Esto era sin intervención de los dioses, era más bien porque la energía se condensaba y nos daba vida. Para ello, el agua, nos decían que todo esto los filósofos griegos consideraban que era resultado de una combinación de elementos no vivos y más allá procedentes de la energía del sol. Empezaban a dar primeras pautas de que no solo era algo divino, sino que había una intervención energética de algo, ¿no? Un poquito ya más cercano a lo que nosotros tenemos ahora,
pero aún no nos dice qué pasó. Esta generación en el siglo IV, Platón y Aristóteles la respaldaron diciendo que la vida surgía a partir del rocío de las plantas, que en las mañanas se daba este rocío, el agua del mar, el sudor, los suelos, explicaban cómo interactuaban con la materia no viva y debido a una fuerza supernatural a la que Aristóteles llamó la entelequía. Aquellos que hayan leído un poquito de la Ilíada sabrán que la entelequía era esta energía que mantenía vivos a los no mantenía o daba vida a los no vivos y que era capaz de dar vida a todo esto que lo carecía. Era como una fuerza que daba energía vital. En el siglo II, el escritor romano Virgilio sostuvo que las abejas se originaban de la miel. Y esto no está tan mal, no está tan fuera de teoría, porque si nos vamos a ver cómo funciona un panal, en un panal tú lo que puedes sacar, al sacar el panal, vas a ver que está lleno de miel y que dentro de cada uno de los paneles aparece una abeja. Obviamente Virgilio no observaba a detalle cómo funcionaban estas cosas, no observaba cómo se daban estos patrones. Ay, no sé quién me está hablando, pero cállese. Ok. No observaba que llegaba una abeja y colocaba un huevecillo, colocaba una larva, y que esa larva era atascada de miel, más bien de una jalea, que empezaba a comer y que después de cierto tiempo salía una abeja. Él no observaba ese patrón, él solo veía que de la miel, de los panales de abejas, de repente salían un poco de lo que ahora conocemos como abejas saliendo de su zona de incubación. Para esta teoría se mantuvo durante 1500 años, en las cuales la iglesia lo ligó al concepto del vitalismo. Se desprendía de la idea de que al origen de la vida se debía además una fuerza vital o un soplo divino. Durante la Edad Media, los siglos 5 a 8, no, 5 a 15, había recetas para obtener organismos vivos, que eran los homúnculos. A partir de aquí, los homúnculos, esos que ahora tal vez después se hicieron virales, decían que podías generar vida a partir de ciertas características. Y este médico te prescribía un poquito de flores de acacia y te decía, vas a beber esto y a partir de ahí vas a tener vida. Estaba el árbol de Bolmenbaum. Era un experimento en el que decía que podías revisar cuánto calor, cuánta energía se desprendía. Tú podías poner suelo, poner una planta y a partir de esta planta empezar a ver cómo se perdía suelo, pero empezaba a crecer la planta. Entonces empezabas a ver que por generación espontánea era cierto, salíamos del suelo, que el suelo empezaba a perderse a cambio de dar vida. Después sabremos que esto no era cierto. Realmente lo que estaba pasando era que el suelo estaba siendo perdido también por humedad, que había pérdida de humedad, pérdida de nutrientes, y que esta pérdida de suelo de 57 gramos en este caso solo era pues parte del deterioro natural de la erosión del sustrato. Francisco Redi, en 1668, en desacuerdo a estas ideas tan un poco arcaicas, refutó totalmente la generación espontánea por medio de un experimento que fue extremadamente sencillo y que creo que todos hemos hablado acerca de alguna vez del experimento de Redi. Tomó 3 frascos y en ellos metió trozos de carne fresca. En estos trozos, uno lo dejó abierto a la intemperie, otro lo tapó con un trozo de gasa con poros un poco grandes y otro lo cerró con un pergamino que era algo totalmente impermeable que no permitía el paso ni la transferencia del oxígeno. La teoría de generación espontánea nos decía que en los 3 pedazos de carne tenía que aparecer moscas. ¿Por qué? Porque a partir de estas moscas era como se genera la vida. En el primer frasco, claro que aparecieron gusanos y moscas, pero estaba abierto. En el segundo surgieron larvas sobre la gasa. En la gasa había larvas, pero no aparecieron moscas. Y en el tercero no aparecieron larvas ni moscas.
No había nada dentro del frasco, solo la carne echada a perder. Con tal resultado se hizo evidente que la vida no surge de la materia inerte, no surge a partir de la nada, solo surge a partir de vida ya precedente. Entonces, Reddy dijo, las moscas no están apareciendo, está llegando una mosca, está depositando sus huevos en esta carne y se está yendo. Y entonces sus huevos están eclosionando y están generando nuevas larvas, nuevas moscas. En la gasa, la mosca podía alcanzar a oler donde había carne y depositaba sobre la gasa los huevos. Y cuando el huevo, como la gasa era de algodón, empezaba a degradarse, las larvas salían y podíamos observar después cómo estas larvas eclosionaban en moscas. A diferencia del que estaba totalmente sellado, en el que nunca salió nada. Esto, algo tan sencillo, fue lo que refutó una idea que estuvo por casi 1500 años. El experimento de la generación espontánea de Reddy, pues simplemente fue poner carne y ver en dónde sí aparecían moscas y en dónde no aparecían moscas. Entonces, ¿por qué no aparecían moscas dentro del primer frasco? Simplemente porque en la gasa impedía que entraran las moscas y solo podía haber larvas, y que si después de un rato estoy seguro que hubiéramos visto cómo esas larvas se iban a hacer una metamorfosis en moscas. Para ello, las características de los seres vivos, después nos dimos cuenta que los seres vivos estaban formados de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Somos organismos basados en química orgánica. El carbono constituye la base o la unión de estos elementos químicos para la formación de las biomoléculas, de los organelos, de los tejidos, de las células. Entonces, a partir de ello, yo les podría decir, vamos a agarrar 20 kilos de carbón, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de azufre, 1 kilo de nitrógeno o urea, vamos a agarrar unos 10 litros de agua, vamos a ocupar un poco de oxígeno, vamos a agregar fósforo, que podemos encontrar de manera natural, todo lo vamos a aventar a una licuadora, y a partir de esa licuadora lo voy a meter a temperatura 36 grados Celsius y boom, voy a tener mi propio humano. ¿Eso nos daría un humano? No nos daría nada, nos daría un organismo totalmente inerte. Entonces no generaríamos vida, generaríamos una masa de carbono. Entonces a esto íbamos de que sí podemos saber las características de la vida, pero no sabemos qué es lo que le da, o bueno, no sabían qué es lo que daba la vida a esos elementos. Descubrimos que la unidad básica de la vida era la célula. Y de ahí se derivan absolutamente todos los seres vivos. Todos los seres vivos, sin importar qué es, tienen células, están hechas de células. Desde una ameba hasta un elefante, una ballena azul. Y que estas se van a organizar y se van a clasificar en diferentes estatus. En términos generales decimos que las características específicas de la vida van a ser, y es algo importante, todos los seres vivos pueden crecer, reproducirse, ser homeostáticos, que pueden regular su entorno, tienen metabolismo, tienen actividad química, tienen una organización y una estructura, tejidos, órganos, organismos, ya una organización desde población, ecología, comunidad, se pueden adaptar al medio. Después tienen irritabilidad. ¿Y qué significa irritabilidad? No es que se enojen, sino que tienen la capacidad de reaccionar al medio. Todos los organismos en general tienen un tiempo de vida, no son organismos eternos, no se mantienen vivos eternamente. Todos los organismos tienen la capacidad de heredar características genéticas, requieren el aporte de energía constante y sus estructuras son altamente complejas y organizadas. Entonces, en general, estas son las características de la vida. A partir de ahí, podemos distinguir cuáles son los componentes distintivos y los componentes químicos. Todos los seres vivos tienen características como estructura, metabolismo, reproducción, crecimiento, homeostasis y adaptación. A diferencia de que en componentes químicos todos tenemos agua y minerales, tenemos carbohidratos, lípidos, proteínas.
Tenemos ácidos nucleicos que van a realizar la característica de replicación, transcripción y traducción. Vamos a poder replicar el ADN, vamos a tener ADN que va a ser una secuencia genética que nos permite determinar cuáles son las estructuras que vamos a poder sintetizar. Estos niveles de organización de los seres vivos los vamos a ver que la vida se ha organizado en varios niveles. O más bien, los biólogos hemos distinguido varios niveles de organización. Cada nivel es la base del siguiente. De lo que vamos de lo más simple hasta lo más complejo que va a ser una biosfera. Cada nivel de organización supone determinadas características de la materia, en un nivel anterior a los presentes. Son los niveles sin vida, como los abióticos, las partículas subatómicas, los átomos, los elementos, los que conforman la base de la vida. Esto cuando vemos la característica en química de niveles o organización y clasificación de la materia, vemos que partimos de quarks, gluones, protones, neutrones, electrones, átomo, elemento, molécula, compuesto y sustancia. Cuando llegamos al punto de compuesto, en el caso del compuesto, vamos a ver que hay algunos compuestos que tienen una característica orgánica. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? A ver, los que están en el chat, ¿me podrían recordar cuáles son los compuestos orgánicos? ¿No se acuerdan cuáles son los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos basados en carbono y que serían los alcanos, alquenos, alquinos. Lo vimos en química 2. Estos compuestos basados con una estructura de carbono formaban lo que ahora vamos a ver como biomoléculas. Estas biomoléculas van a ser carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Los niveles de organización bióticos van a ser la célula, el tejido, los órganos, los sistemas y los organismos multicelulares. A partir de la especie le siguen los niveles de organización ecológica, poblacional, de comunidad y ecosistemas. Si lo vemos a grosso modo, podemos observar cómo partimos del nivel subatómico, protones, neutrones, electrones, quarks y gluones, pasamos a la formación de átomos. Estos átomos van a tener interacciones químicas para formar algo llamado nivel molecular, la formación de las primeras moléculas, las protomoléculas, que van a generar estas supramoléculas de azúcares, de lípidos, grasas, aceites, proteínas, aminoácidos, enzimas, que van a dar origen a un nivel subcelular, los organelos, que son supramoléculas que tienen actividad biológica que dentro de una célula funcionan como un organismo vivo. A partir de la célula empezamos a ver que se pueden distinguir en tejidos, que puede haber células que se empiezan a agrupar. Pasamos de una célula individual como organismo a una célula que se acopla con otras para hacer diferentes funciones, los tejidos, que van a formar después a los órganos. Estos órganos van a producir individuos, sistemas e individuos. Los individuos nos van a dar poblaciones. Las poblaciones que puede ser una población, ahorita estamos en una población estudiantil. No somos la comunidad CETI58 porque la comunidad CETI58 tiene la población estudiantil, la población docente, la población administrativa y la población de ayuda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dicen ayudantes? De aseo. Entonces, ustedes ahorita mismo son una población, la población estudiantil. Comunidad va a ser el momento en el que diferentes poblaciones empiecen a involucrarse en un espacio. En este caso, el CETI58. Un ecosistema ya van a ser diferentes comunidades que se encuentran interactuando con un espacio geográfico en común. Después de ello nos va a dar una biosfera. La biosfera es todo corteza terrestre que tiene la capacidad de sostener la vida. Es toda esta estructura superficial de la Tierra
que tiene la capacidad de sostener vida. Y lo podemos ver desde lo más sencillo de átomos a la biosfera. Tienen que quedarles claro que este nivel de organización, este nivel de clasificación de vida, lo tenemos que entender. Pueden revisar información sobre biología molecular o de la célula, pueden buscar biología de Maher Grill, pueden buscar el libro de biología de Elena Curtis, pueden revisar ciencia de la vida. Hay muchos textos que pueden ustedes revisar para dar revisión de la vida, revisión de estos principales temas. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda? Vamos a darle pausa. Y vamos a abrir las segundas diapositivas. Ya entendiendo la clasificación de la biología, esto sería la introducción de la materia. Esto es como que la parte base para iniciar biología. Vamos a ver. Entonces, entendiendo que esto funciona, vamos a dar ahora visión de lo que sería la célula. Vamos a ver qué falta. Listo. Vamos a iniciar ahora con el tema de la célula, que es lo que nos compete a nosotros en biología entender. La organización celular, que es algo que estábamos viendo ahorita, eran todos los organismos vivos, están compuestos por células, una o billones de ellas. Es un postulado que tienen que entender. La teoría de la organización celular nos dice que todos los organismos vivos están compuestos por células. Una célula se divide continuamente dando lugar a tejidos complejos, órganos, sistemas u organismos desarrollados. La célula va a ser la unidad más pequeña de materia viva capaz de llevar a cabo todas las actividades necesarias para el mantenimiento de la vida. Tiene todos los componentes físicos y químicos necesarios para su propio mantenimiento, crecimiento, división, y cuando cuentan con los nutrientes necesarios, es un medio adecuado para que algunas células sean capaces de seguir vivas en un recipiente de laboratorio por años y años. Podemos tener cultivos de células en un frasco. Ningún componente celular es capaz de sobrevivir fuera de la célula. ¿Qué significa? Los organelos celulares que ustedes vieron en secundaria no pueden ser o no pueden sobrevivir si no están dentro de una célula. Requieren de otros organelos para mantenerse vivos. Por eso, por sí solo, un organelo celular no tiene vida, sino el conjunto de las propiedades que otorgan todos los organelos celulares son lo que originan o lo que propician la vida. La teoría celular va a ser la idea de que las células son unidades fundamentales de la vida como parte de esta teoría celular. ¿Quiénes nos dieron esta teoría? Partícipe de ellos fueron Anthony Leeuwenhoek y Robert Hooke. Leeuwenhoek era un relojero apasionado que se dedicaba literalmente a pulir cristales y se dio cuenta que cuando hacía cristales o pulía estos lentes cada vez más, amplificaba las cosas. Él no tenía la más mínima idea de la física, no entendía cómo funcionaba la convección y la refracción de la luz. Él solo se dio cuenta que podía, a partir de pulir vidrio, producir lentes que aumentaran y generar su propio microscopio, el primer microscopio de Anthony van Leeuwenhoek. Robert Hooke
con ideas de un microscopio, observó cómo se veía el corcho. Leeuwenhoek se dedicó a observar su saliva, sus dientes, la mugre de sus dedos, las lágrimas que él podía tener, el agua sucia, su propio esperma, empezaba a ver su semen, se dio cuenta que el semen tenía pequeñas células y las describió de esta manera. Él observaba estos espermatozoides, que eran los espermatozoides que él había sacado, que él había recolectado, y que a partir de ahí empezó a observar que había pequeños organismos en lo que parecería antes un líquido que otorgaba la vida, pero no sabíamos cómo. Hooke dio el nombre a la célula, dio la definición de esta célula observando la pared celular del corcho y viendo que se organizaba en forma de celdillas, y dijo, a esto lo llamaremos célula. Para 1838, Sladen y Schwann en plantas y animales están compuestos por grupos de células y que son las unidades básicas de los organismos. Para 1838 empezaron a observar cómo todos los organismos vivientes estaban basados de células y que estas células eran las que propiciaban la vida. Para 1855, Virchow estableció que las células formaban a partir de otra célula preexistente. No aparecían por generación espontánea, no aparecían por designio divino, aparecían por una característica propia e inherente que venían de otras células. Para 1880, Weismann, todas las células actuales tenían un origen de una célula ancestral. Él dijo que existían células de las que proveníamos todos. Empezó a dar características de filogenia, características de herencia. El carácter universal de la teoría celular se demostró gracias a la aportación de Ramón y Cajal en sus estudios de tejido nervioso utilizando las técnicas de tinción de Camillo Golgi. Estos estudios pudieron observar de manera individual a las neuronas y ver y clasificarlas de cómo eran. Esta teoría dio estos 4 postulados, que son 4 postulados que sí tienen que saber, que sí tienen que entender, que en algún momento si yo hiciera un examen los tendrían que anotar, que es: todos los seres vivos están compuestos de células. La célula es la unidad anatómica, fisiológica y patológica de los seres vivos. ¿Por qué puse patológica? Debería ser funcional. Y que tiene que ver con fisiológica, pero todas las células actuales son descendientes de una célula ancestral, de una protocélula. El material hereditario que contiene las características genéticas de cada célula es pasada a las células hija a partir de sus células madre. Descendemos de una célula en común. Y para ello tenemos evidencias. Existen similitudes en las proteínas que observamos en todas las células. Un ejemplo de ellos son los citocromos. Los citocromos de las células son iguales en estructura, además de que se desempeñan funciones casi idénticas en todas las células, completamente distintas. Las clorofilas, que son básicamente iguales en bacterias fotosintéticas, cianobacterias, algas, musgos, helechos, coníferas y plantas con flores, y el hecho de que las células tengan moléculas similares de tal complejidad es un indicio de que las células modernas se originaron de un pequeño grupo de células ancestrales, el origen de las protocélulas, que vamos a ver cuando veamos cómo se dio el origen de la vida por la evolución química. ¿Y esto cómo se va a dar? Vamos a entrar en otra de las teorías celulares en el que veíamos condiciones que reinaba una atmósfera primitiva. Quiero que se imaginen esta atmósfera primitiva llena de tormentas eléctricas, mares llenos de ácido sulfúrico, ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, agua, amonio, nitrógeno, constantemente en erupción, que tenía grandes cantidades de gases de CO2 en la atmósfera, grandes cantidades de oxígeno en la atmósfera, agua, todo esto, eso fue la Tierra hace 5.000 millones de años. Estas empezaron a bombardearse por luz ultravioleta, meteoritos y tormentas eléctricas, lo que produjo que se dieran, por inherencia química, se pudieran formar las primeras biomoléculas, la teoría de la evolución química. A partir de estas primeras biomoléculas formadas en este caldo primigenio,
se empezaron a dar las primeras proteínas, los primeros carbohidratos, los primeros ácidos nucleicos, que por sí solos no son nada, no van a originar la vida, pero sí, si se llegasen a juntar, podríamos observar a ver cómo se dan las primeras formas de protocélulas. Para simular esto, en las condiciones que se reinaban durante los primeros 1.000 millones de años, aún es un tema que se discute, pero es probable que bajo estas condiciones se produjeran las moléculas orgánicas que podemos decir que son las más simples, pruebas del carbono. Las pruebas más claras de ello fueron los experimentos de Miller, en los cuales se generaron 4 principales moléculas orgánicas encontradas en las células. Miller pudo sintetizar a partir de elementos orgánicos y condiciones de presión y de electrostática aminoácidos, ácidos nucleicos, azúcares y ácidos grasos, 4 macromoléculas importantes y esenciales para la formación de las primeras paredes celulares, para la formación de las primeras moléculas de ADN y por ende las primeras células vivas. El experimento de Miller y Urey, simplemente veíamos que a partir de un poco de calor, un poco de vapor, tormentas eléctricas, empezaba a formar del cianuro, del hidrógeno, de los aldehídos, la formación de aminoácidos y azúcares, y que estos aminoácidos tenían un acoplamiento directo con los ácidos nucleicos. Otras circunstancias favorables son el tamaño de la Tierra, la formación era muy grande, se podía producir una amplia gama de condiciones, se disponía de mucho más tiempo, cientos de millones de años. Esto no se dio de un día para otro, no se dio porque aparecieron todos. No, fue un desarrollo evolutivo químicamente hablando de millones de años de reacciones químicas aleatorias que dentro de esta aleatoriedad produjeron a los primeros organismos vivos. Estas circunstancias son muy posibles en algún lugar y en algún momento determinado. Muchas de las moléculas orgánicas simples se encuentran en las células actuales, se acumulan en concentraciones elevadas y dieron lugar a los primeros biopolímeros, conocidos como proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Esta etapa precelular, tras esta primera etapa de la evolución molecular prebiótica, se originaron diversos tipos de moléculas orgánicas, este caldo primitivo. Surgieron las primeras entidades precelulares cuando se formó una capa de lípidos en torno a algunas moléculas orgánicas. Se dio una protomembrana que formó una protocélula. Esto nos lo explicaba con los coacervados de Oparin y Haldane, que eran trabajos en los que ambos pasaron sin mucho eco entre la comunidad científica debido a que los experimentos de Pasteur en su momento habían desechado la teoría de la generación espontánea. La hipótesis de Oparin y Haldane parecían avalar esta teoría, pero no la avalaban para decir que pasaban de lodo, sino se basaban de una teoría de evolución química. Estos investigadores sostenían que la vida podía haber surgido a partir de la materia no viviente solamente en condiciones de esta tierra primitiva, que incluía además que no existía una competencia entre los seres vivos, tenían las suficientes condiciones para sobrevivir. Oparin comprobó que varias combinaciones de polímeros biológicos tendían a combinarse en un medio acuoso y formar coacervados, que eran hidratos de carbono y proteínas, como arábica e histona, proteínas y ácidos nucleicos para formar ADN y ARN. Se acumulaban por quimiotaxis, por atracción química, tendían a acumularse en un mismo sitio, y esto también se comprobó si se añadían enzimas a la solución. La enzima quedaba dentro de los coacervados y era un operativo. Entonces, por evolución química, todos estos elementos químicos que se fueron formando poco a poco empezaron por quimiotaxis a envolverse en una misma capa celular, en una misma protocélula o una membrana lipídica. Esta membrana lipídica dio origen a las primeras protocélulas que tenían la capacidad de tener una actividad enzimática. En otras palabras, tenían la capacidad de funcionar es que no sé si decirlo como vida, funcionar como previda, prebióticos. Para la etapa precelular y el mundo del ARN, que es otra de las teorías que tenemos que ver, la membrana inicial se perfeccionó para permitir el intercambio de materia, energía e información. Antes de la membrana se dice que en esta se formó el ARN.
El medio interno debían contener moléculas de ARN que podían autorreplicarse. ¿Qué significa? Moléculas de ADN, moléculas de ARN que tenían la capacidad de sintetizarse a sí mismas y que podían producir pequeños polipéptidos, pequeñas proteínas, es decir, empezaron a actuar como material genético, como recetas para la vida. Se formó la primera receta de la cangreburger y a partir de ahí la formación de las demás cangreburgers. En algún momento el papel del material genético debió transferirse a una molécula de ADN que era mucho más estable que la de ARN. La de ARN era muy inestable y se podía romper con facilidad, a diferencia de la molécula de ADN, que era una molécula de polinucleótidos de ADN. Estos nucleótidos formaban una hebra que se sobrelapaba sobre sí misma y evitaba el daño por la luz ultravioleta, por la radiación que existía en ese mundo prebiótico. En el mundo de ARN se dieron estas mezclas de nucleótidos. Estas moléculas de ARN presentaron características muy importantes que fueron, tenían la capacidad de almacenar información en forma de secuencias, se ordenaban en secuencias y que hubo un catalizador, unas ribosimas, que después se darían origen a los ribosomas del organelo celular. El ARN se forma con una ribosa y un compuesto orgánico. Una ribosa va a ser un azúcar y el compuesto orgánico. A medida que las moléculas de ARN evolucionan, aprendieron a autocopiarse. Estas moléculas se sintetizaron proteínas que pudieran actuar como catalizadores. En química vimos que los catalizadores eran estas moléculas que podían bajar el punto de reacción y hacer que las reacciones sucedieran mucho más rápido o hacerlas un poco más eficientes o en condiciones específicas. Las proteínas ayudaban al ARN a replicarse y a sintetizar proteínas con mayor eficacia, lo que produjo que empezaran a evolucionar por los propios cambios químicos que se estaban dando en este medio. También el ARN empezaba a fabricar en su versión bicatenaria una evolución hacia el ADN. Ahora que lo pienso, sí estoy grabando. En el ADN toma el mando para utilizar el ARN para fabricar proteínas y a su vez ayudan al ADN a replicarse. Entonces pasamos del ARN al ADN y a partir de ahí transferir la información genética por medio del ARN. El ARN se volvió ahora el mensajero. En este caso vimos que se pudieron producir dos tipos de moléculas orgánicas, las ribosas y las desoxirribosas, cuyo único cambio era un grupo oxígeno en el carbono 3, en el carbono 4. La ribosa es la base de las moléculas muy importantes como el ATP, NAD, el FAT, la coenzima A, el AMP cíclico y el GTP. ¿Y qué son estas cosas? Van a ser enzimas que tengan la capacidad de cargarse energéticamente. Van a cargar a partir de su grupo fósforo van a cargar a partir del grupo fósforo y el grupo nitrógeno electrones que puedan ser utilizados en algo que después veremos como respiración celular. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Me encanta cómo cada vez hay menos alumnos. Supongo que los demás van a entregar las cosas. Ok, esto va a dar origen al metabolismo celular. Va a dar origen a las interacciones químicas, a las reacciones químicas que sinteticen a los ácidos nucleicos y, por ende, al origen de la vida. El ADN va a ser esta molécula estable que el ARN no tenía y solo va a ser más estable por esta molécula o este átomo de oxígeno extra en su grupo azúcar. Profe, denle una pregunta. Después hubo otra teoría que era la teoría del mundo de hierro-sulfuro, que fue la de Gunther Wachauser. La de Wachauser nos dijo, propone una forma primitiva de metabolismo, procedió de la genética. El mundo del ARN sigue funcionando.
el ciclo de reacciones químicas que se produjeron producían energía en forma que la podíamos aprovechar. ATP, FDP, ATP, FAD, NAD y NADH. Estos procesos podían seguir o podían ir produciendo compuestos cada vez más complejos. La química primitiva de la vida no ocurrió en una disolución en masa, en los océanos, sino en superficies minerales. ¿Qué significa esto? En charcos. Por ejemplo, charcos de pirita de hierro, en próximas fuentes hidrotermales, en donde se trataba de un ambiente anaeróbico, sin oxígeno, con altas temperaturas a 100 grados Celsius y presiones de 1 a 2 atmósferas. Las primeras células habrían sido burbujas lipídicas, burbujas de lípidos, micelas, en superficies minerales y en ácido acético, vinagre, una de las moléculas claves de este proceso. Para el 97, Wachauser y Huber mezclaron CO2, ácido sulfúrico y partículas de sulfuro de níquel a 100 grados Celsius y formaron aminoácidos. Al año siguiente, utilizando los mismos ingredientes, fueron capaces de producir péptidos, producir proteínas. Entonces dieron origen a estos aminoácidos y estos péptidos en estas charcas de minerales. Entonces ahora vemos que si empezamos a juntar todas estas teorías, nos tenemos que dar cuenta que todas estas biomoléculas tuvieron diferentes orígenes, pero que cuando pudieron mezclarse, se empezaron a tener reacciones químicas entre ellas, y esta quimiotaxis que se dio empezó a formar las primeras macromoléculas que precedieron a las células. La teoría de la arcilla propuesta por Alexander Graham en 1985 se basaba en que la capacidad que tienen los cristales de arcilla de crecer y replicarse. Esto podría haber facilitado que se unieran las moléculas simples de ácido ribonucleico y las moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas pegadas en arcilla irían reproduciéndose a medida que las arcillas se rompían, usándolas como elemento catalítico de sus reacciones. Ocupaban a la arcilla como un cofactor necesario para dar reacciones químicas. Este proceso acababa en el desarrollo de la capacidad de las moléculas orgánicas mediante la formación de ARN, ADN, priones y otros replicadores orgánicos, que tenían la capacidad de replicarse y evolucionar por su cuenta. A partir de estos cristales de arcilla empezaron a ver que se podían formar estas biomoléculas que tenían la capacidad de replicarse, de reproducirse, de automantenerse, de autopoiesis, generar este proceso de autopoiesis para mantenerse por sí mismas. Llegando ya a la etapa celular, nos damos cuenta que las células primitivas pudieron aparecer entre el 3.800 y 4.000 millones de años antes de Cristo. ¿Sí era antes de Cristo? ¿Qué era? No me acuerdo. Aunque las primeras huellas de la presencia de las células son restos fósiles, resultado del metabolismo celular de los estromatolitos, que datan de hace 3.000 millones de años. Millones de años, ya me acuerdo. Las primeras células debieron ser procariotas con nutrición heterótrofa y metabolismo anaerobio. En la atmósfera escaseaba el oxígeno y en el caldo primitivo abundaba una gran cantidad de componentes orgánicos que podían consumirse como nutrientes. Puede ser que esta célula dispusiera ya de una pared rígida aislante del medio. Este tipo de células es a las que denominamos la procariota ancestral, las primeras células con vida. A estas primeras células procariotas, pasar a las células eucarióticas va a ser otro gran salto que tenemos que ver. Cómo una célula procariota ancestral daba origen a las diferentes ramas evolutivas, dar origen a una eubacteria, a una bacteria real que ponía a las procariotas ancestrales anaerobias, poder producir grandes cantidades de CO2 para sus fermentaciones, para sus procesos de respiración, y que la materia orgánica empezara a ser disponible, empezar a escasearse. ¿Por qué? Porque si hay muchos organismos, empiezan a comérsela y empiezan a acabar. Estas condiciones de hace 3.700 millones de años debieron surgir los primeros procariotes fotosintéticos, que eran capaces de que, las primeras procariotas se encargaron de acabarse con los nutrientes y formar una atmósfera llena de CO2, una atmósfera tóxica para ese momento. Los organismos fotosintéticos
se dieron los primeros organismos capaces de hacer una fotosíntesis a partir de cloroplastos. Estos captaban el CO2 y otros gases como el nitrógeno y fabricaban materia orgánica, sintetizaban lo que las primeras procariotas ancestrales habían acabado. Estos tipos celulares debían utilizar el hidrógeno, el ácido sulfúrico, para reducir estos gases y depositar el sulfuro. Más adelante empezarían a utilizar el agua como proceso más difícil, pero más rentable porque liberaban oxígeno, como lo hacen las actuales cianobacterias. La aparición de la fotosíntesis fue un hecho trascendental en este proceso de vida. Hubo un momento en el que empezaron o se comenzó hace 3.500 millones de años a acumular grandes cantidades de oxígeno en la atmósfera, y esto no sucedió algo menos de 2.000 millones de años. El oxígeno era un problema que resultaba tóxico para estos organismos anaerobios, lo que generaría una extinción de estas propias células. Pero otros organismos buscarían una forma de sobrevivir con este oxígeno y sin este oxígeno. Empezaron a darse las dos rutas. Pasamos de organismos totalmente anaerobios a organismos que tenían la capacidad de ocupar este oxígeno para sus características o sus fundamentales. Estas características fundamentales nos dieron origen a los organismos aerobios. Pero tuvieron que ser estas procariotas capaces de consumirlo y eliminarlo, uniéndolo al hidrógeno para formar moléculas de agua. Y se dio origen a las primeras mitocondrias, un organelo celular encargado de generar energía o de sintetizar energía, y otras reacciones oxidativas como los peroxisomas. Apareció esta primer célula aerobia que podía mantener equilibrio de la fotosíntesis hace aproximadamente 1.500 millones de años. Todos estos grupos de procariotas constituían a los que ahora conocemos como eubacterias, las bacterias reales o las bacterias que tenemos en este momento. ¿Hasta aquí alguna duda? En este caso, para las características, hoy vimos cómo se daban las teorías o las etapas del origen de la vida. Esto vendrá en un trabajo. Si todo esto va a dejar un trabajo, si de plano veo que chicos no están aprovechando las clases así, vamos a recurrir a la modalidad presencial, bueno, semipresencial, en la que empezaré a dejarles actividades cada cierto tiempo y estarán entregándolas, y regresaremos a la forma convencional de dar clases. Hasta ahorita creo que ya abarcamos bastantes temas. No sé si se han dado cuenta, pero estas pláticas están abarcando ya origen de la vida, evolución celular, cómo funciona una célula, creación de las primeras células, síntesis de organelos. Hay varias cosas que estuvimos viendo hoy. Ha pasado ya una hora, la clase está por terminar. Nos quedamos en la diapositiva 22 de la célula. Y esta diapositiva son 101 diapositivas. Entonces tengo ahorita 86 alumnos. Como no sé quiénes son los que están viniendo o los que no están viniendo, vamos a tener que abrir Classroom de una vez. Ay, qué ganas de hacerme trabajar. Vamos a hacerlos trabajar ustedes igual. 3 videos. Y vamos a pedir la primer síntesis de la clase de hoy para ahorita. Entonces vamos a crear una actividad. Hoy estamos a 15-16 de octubre del 2020. Para el survey, okay. Fecha de entrega va a ser para hoy a las
Son las 4, son las 16 a las 18. Las 18 horas. Listo. Entonces vamos a crear la tarea. Y pues veamos quiénes pudieron entrar o quiénes no pudieron entrar. Porque hoy solo vi 86 personas conectadas. Entonces, pues ya tienen la asignación en Classroom. Voy a ir dejándoles igual la asignación de la otra. Esa sí van a tener hasta el día sábado para entregarla. Y sería todo por el día de hoy. Vamos a terminar la